buenos días, familia Chiote, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar una receta que a mí me encanta y es el enyucado colombiano. Esta es una versión casera, una versión hecha a mi manera. Hay muchas otras versiones, esta en particular nos ha encantado en casa y dije es momento de presentarle a la familia Chiote esta deliciosa receta. Muy seguramente en sus países también van a poder encontrar todos estos ingredientes y por favor prepárenlo, súper recomendado. Entonces empecemos con los ingredientes que lleva esta receta. Esta receta lleva leche, yo aquí tengo 200 pero vamos a usar aproximadamente 100 gramos. Tengo también 50 gramos de mantequilla, vamos a utilizar yuca, acá les voy a dejar otros nombres que tiene la yuca. Vamos a utilizar también queso costeño o cualquier tipo de queso que sea saladito y sea semiduro y un coco pequeño. Adicionalmente, para endulzar vamos a usar panela, piloncillo, papelón, como usted le conozca en su país, y anís en pepa, no en forma de estrella, sino este que es en pepa. Vamos a utilizar de este una cucharadita. Lo primero que vamos a hacer es retirar un poco esta parte negrita que tiene el coco. Lo vamos a retirar con ayuda de un cuchillo, teniendo mucho cuidado de no cortarnos. Vamos a proceder a hacer esto con todas las partecitas que tenemos acá del coco. Les repito, el coco es un coco pequeño y luego lo que vamos a hacer es empezar a rallarlo por la parte fina que tenga el rallador. En realidad yo no tengo muchas opciones con este rallador, pero si usted tiene el cuadrado, el grande, utilice el que es un poquito menos pequeño, porque hay unos que son como en forma de estrellitas, el menos pequeño, por ahí puede rallar el coco. Luego vamos a rallar exactamente la yuca, pero por el lado más pequeñito que tengas tú del rallador, de manera que quede bien suavecita y quede como una pasta bien finita, casi como una masa. Vamos a hacer esto con toda la yuca. Y créanme que esto se hace muy rápido, miren cómo está quedando la yuca. Queda en trocitos bien pequeñitos como una masa. Luego vamos a retirar esto y vamos a seguir con el queso. El queso pues también va a ser por el lado pequeño, pero va a ser una cosa muy fácil, muy rápida de hacer. Vamos a rallar también el queso y luego de tener todos estos tres ingredientes rallados, digamos que esta es como la parte más engorrosa de la receta, que vamos a tener que rallar estos tres ingredientes, pero nada que con paciencia y amor se pueda lograr. Entonces tranquilos, háganlo, disfruten el proceso y una vez tengan acá todo el quesito rallado, lo vamos a apartar y vamos a empezar. Tan sencilla la receta como es empezar a integrar todo en un bowl grande. Entonces vamos a empezar agregando la yuca. Luego vamos a agregar también el coco rallado. Luego vamos a agregar el queso costeño o queso saladito fresco semiduro. Y vamos a mezclar estos tres ingredientes. Recuerda lo del queso, en Colombia se le llama queso costeño, es un tipo de queso semiduro salado. Revisa en tu país cuál reúne estas condiciones y agrégalo. Eso es como lo más, digamos que difícil que puedas tener que conseguir, pero estoy segura que en tu país debe haber alguna clase de queso que cumpla con estas condiciones. Luego vamos a agregar la mantequilla que ya la puse a derretir previamente y voy a agregar la panela. Yo lo dejo siempre muy bajito de panela en comparación a la cantidad que lleva esta receta lleva aproximadamente unos 100 gramos, yo pongo casi siempre la mitad, pero yo le sugiero que si a usted le gustan las cosas más dulcecitas, pues lo agregue completo, la cantidad de 80 a 100 gramos. Luego agregamos la leche, yo no agrego toda la cantidad porque voy mirando cómo va funcionando la masa, si va pidiendo un poquito más de leche, así que te sugiero que lo vayas agregando de a poco. Y luego vamos a hacer lo mismo con el anís, vamos a agregárselo, pero antes debemos frotarlo muy bien. Usé aproximadamente una cucharadita de anís, lo frotas muy bien para que resalte todo este aroma y todo este sabor que tiene el anís. Y luego sí empezamos a incorporar con ayuda de esta cuchara de palo, que es la que yo estoy usando. Acá te vas a demorar un poquito porque necesitamos que se mezcle muy bien. Recuerda que lleva muchos ingredientes, así que tómate tu tiempo y mezcla muy bien. Recuerda muy bien la mezcla que esté en el fondo.
incorporarla con el resto que está arriba. Y una vez tengas esta masa bien mezclada, vas a ver que en este caso va a necesitar un poquito más de leche. Yo le agregué otro poco. Yo tenía en total 200 gramos de leche, pero no la utilicé toda. Luego sigo mezclando y la idea es dejar una masa que tenga un poquito de humedad, pero que no esté líquida. Tengan mucho cuidado. Este es el punto que debe tener la masa. Como se pueden dar cuenta, está ligeramente húmeda, pero no está completamente líquida. Tengan mucho cuidado de no agregar más leche y de pronto dañar la receta. Entonces, a mí ya me quedó perfecta y les quiero mostrar cuánto me sobró de leche. Yo había puesto 200 gramos, me sobró aproximadamente la mitad. Es decir, que les sugiero que vayan agregando de a poco aproximadamente unos 90 a 100 gramos de leche. Luego que tengamos ya esta mezcla, pues estamos listos para el siguiente paso, y es engrasar muy bien el recipiente donde vamos a hornear este delicioso enyucado. Acá no escatimes mantequilla, ponle bastante, porque eso nos va a facilitar luego desmoldarlo. Entonces ponemos por toda la base y también por todos los lados del recipiente mucha mantequilla, y luego incorporamos toda la mezcla, y con ayuda de la cuchara lo que vamos a hacer es distribuirlo perfectamente por todo el recipiente, de manera que nos quede una base completamente lisa. Entonces terminamos este proceso con mucho cuidado. Yo puse por acá un poquitico de coco que me había sobrado, le puse acá como por encima, y luego con la cuchara lo que hago es presionarlo ligeramente para que quede ahí como sujeto con la mezcla, y lo vamos a llevar, luego de tenerlo acá ya listo, lo vamos a llevar a un horno que ya está precalentado como por unos 20 minutos aproximadamente a 180 grados, y lo vamos a dejar hornear de 1 hora a 1 hora y cuarto. Esto depende mucho de su horno, pero estén muy pendientes para que no se les vaya a quemar. Entonces, pasado 1 hora, en mi caso les quiero mostrar el resultado de mi enyucado. Como se pueden dar cuenta, quedó muy dorado por encima, por la parte de abajo también está muy dorado. Esto está muy caliente, vamos a dejar a que se enfríe, déjalo una media, unos 40 minutos, y mira el resultado. Esto es una cosa bellísima, te aseguro que el olor es una cosa impresionante, mejor dicho, acá perfumó todo el apartamento. Nos encanta muchísimo esta receta. Y no me puedo ir sin mostrarles cómo queda el interior. Miren esta consistencia, una consistencia muy rica. Y si te ha gustado esta receta, yo aprovecho para invitarte a que te suscribas y actives la campanita en la función de todos. Y también para que me regales un like, que nos sirve muchísimo. Si te gusta, también compártelo con tus amigos, con tus familiares, para que conozcan de achiote y de las recetas. Esta receta es un homenaje a toda la costa caribe colombiana, que es donde yo comí y conocí esta receta, también en el Cesar. Un homenaje también a estas personas que se levantan muy temprano a hacer estos enyucados para venderlos, a esas mamitas preciosas que siguen cocinando estas delicias en sus casas. Obviamente de pronto a mí no me queda igual, pero lo hago con todo el amor, y espero que ustedes también se atrevan a cocinar estas delicias en su casa. Al final de cada video yo siempre te voy a dejar todos los ingredientes y todas las cantidades, al igual que en la cajita de información. Y yo te mando un beso grandototote, pero adicional te voy a invitar para que nos sigas en todas nuestras redes sociales, y nos vemos en un próximo video. Dios me los bendiga. Un beso, chao.